Bienvenidos a La Verdad del Evangelio con Andrew Wommack, un ministerio de enseñanza que se enfoca en el amor incondicional de Dios y su gracia. Me encanta la franqueza y la simplicidad con la que enseña. Sus enseñanzas son muy sencillas, para que todos las puedan entender. Si no hubiera sido por este ministerio, no sé dónde estaría. Y ahora con ustedes, Andrew. Bienvenidos a nuestra transmisión de los viernes de La Verdad del Evangelio. Hoy es el final de mi tercera semana enseñando sobre el cambio sin esfuerzo. Este es el título que le di a esta enseñanza y trata de cómo la palabra de Dios es como una semilla. Si tan solo sembramos la palabra de Dios en nuestro corazón, producirá fruto sin esfuerzo. Y escucha, esto es fundamental. Esta fue una de las grandes revelaciones que el Señor me dio hace 50 años. Es algo que uso cada día en mi vida. Ya he cubierto mucho material y básicamente me he enfocado en 3 parábolas que Jesús dio en Marcos capítulo 4. Este ha sido el fundamento de la enseñanza que he hecho por 3 semanas. Ahora quiero ilustrar esto en cómo Dios trató con Juan el Bautista. Juan empezó a tener dudas sobre si Jesús era realmente el Cristo. ¿Y cómo manejó esto Jesús? Escucha, esto tiene una gran aplicación para nosotros. Esta es otra de esas revelaciones que el Señor me mostró hace casi 50 años. Cuando vi las verdades que voy a compartir contigo hoy y el resto de la próxima semana, esto cambió el curso de mi vida. Estaba empezando a orar para que Dios me hablara con una voz audible. Estaba buscando una visita angelical. Había sido educado como bautista y me dijeron que todas estas cosas ya no sucedían, que estas eran cosas que pasaron en los días de la Biblia, pero que ya no sucedían ahora. Una vez que recibí el bautismo del Espíritu Santo y empecé a ver cómo sucedían milagros, me di cuenta de que Dios era el mismo. Dios todavía seguía haciendo grandes cosas y fue ahí donde comencé a buscar en esta área para ver algo o escuchar una voz audible o alguna manifestación sobrenatural. No estoy en contra de eso. Pero Dios me mostró algunas cosas. Voy a esperar hasta el final de esta enseñanza para darte la explicación de esto. Pero Dios me mostró que Él tenía algo mejor. Y esto fue lo que esta enseñanza sobre Juan el Bautista me mostró. Juan estaba en una situación crítica. Él estaba dudando de que Jesús fuera el Cristo. Esto era un asunto importante para él porque Juan el Bautista no tuvo una vida normal, como tú y yo hubiéramos imaginado. Fue apartado para Dios desde el vientre de su madre. Él era la única persona en la historia del mundo que hasta ese momento había sido lleno del Espíritu Santo mientras estaba en el vientre de su madre. Era especial, fue apartado para Dios y la Biblia dice que estuvo en el desierto hasta el día en que regresó y comenzó a proclamar que el Mesías había venido. Por eso, cerca de 30 años, Juan el Bautista no tuvo una vida normal, no tuvo una infancia normal. Las indicaciones eran, mira, he leído algunos comentarios y demás. Algunos creen que creció con un grupo de personas llamadas los esenios. Estas eran personas que vivían en la parte norte del Mar Muerto. Fueron los que escribieron los rollos del Mar Muerto. Eran una orden religiosa muy estricta, y me refiero a que él estaba anclado a la palabra de Dios. Por lo tanto, las indicaciones eran, no lo puedo decir con autoridad, pero incluso creció separado de sus padres, creció con este grupo religioso y fue preparado para esto. Toda su vida estuvo orientada a que él iba a ser quien anunciaría la venida del Mesías. Y su padre Zacarías, al nacer, profetizó que eso era lo que el ángel le había dicho. No voy a mencionar todas estas cosas, pero en fin, lo que quiero decir es que toda la vida de Juan el Bautista estaba orientada hacia esta única cosa. No tenía otros intereses, no tenía otro objetivo, excepto proclamar al Mesías cuando viniera. Y así lo hizo, de hecho. Escuchó la voz audible de Dios y vio de forma visible a una paloma, el Espíritu Santo descendiendo sobre Jesús, y luego la voz audible que dijo: «Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia». Y en ese momento Juan el Bautista supo sin lugar a dudas que Jesús era el Cristo, y le dijo a sus discípulos que lo siguieran a él. Los escribas y los fariseos vinieron a Juan y trataron de confrontar a Juan con Jesús. Le dijeron: ¿no sabes que Jesús está bautizando a más discípulos que tú? Trataron de poner celoso a Juan.
Sin embargo, Juan les dijo, miren, ni siquiera soy digno de desatar sus sandalias. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Juan el Bautista se había convencido completamente de que Jesús era el Cristo, y el propósito de su vida era anunciar al Mesías. Pero, después de que la multitud comenzó a seguir a Jesús, entonces Juan habló en contra de Herodes porque Herodes había tomado a la esposa de su hermano y se había casado con ella. Esto era ilegal. Así que Juan habló en contra de él y Herodes lo arrestó y lo puso en prisión. He tratado de averiguar cuánto tiempo estuvo en prisión. Puedo decir que estuvo allí por lo menos 6 meses. Y pudo haber sido hasta 1 o 2 años. Después de un tiempo en prisión, Juan el Bautista comenzó a dudar de que Jesús en realidad era el Cristo. Sería fácil para nosotros pasar por alto esto porque hemos dudado de algo en algún momento y lidiamos con eso. Pero piensa en el significado de esto. Juan no tuvo otra vida. Él no tenía otro propósito en la vida más que anunciar al Cristo. Y si Jesús no era el Cristo, como él estaba comenzando a dudar, entonces esto significaba que toda su vida había sido en vano. El regalo más grande que Dios le había dado a cualquier persona hasta ese momento estaba desperdiciado, y él había enviado a las multitudes tras un falso Cristo si Jesús no era el Cristo. Mira, esta era una situación de crisis de gran magnitud. Así que déjame leerte esto en Lucas capítulo 7, versículo 19, y los envió a Jesús para preguntarle, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? No hay otra forma de interpretar esto que no sea la duda. Juan el Bautista dudaba de haber hecho lo correcto. Dudaba de haber enviado gente tras Jesús, y es posible que Jesús ni siquiera fuera el Mesías. Y no sabemos por qué dudó, pero hay algunas cosas que quiero decir aquí. Una de ellas es que Juan el Bautista, mira, Jesús continúa y dice, lo explicaré con más detalle en un momento, pero Juan el Bautista era el hombre más grande que había vivido hasta ese momento. Esto fue lo que dijo Jesús, más grande que Moisés, mayor que David, que Elías, que Isaías, Jeremías, cualquiera. Jesús dijo que era el hombre más grande que jamás haya existido. Sin embargo, estaba lleno de dudas, así que envió a 2 de sus discípulos a Jesús preguntándole, ¿eres tú el Cristo o debemos esperar a otro? Esto nos muestra algunas cosas. Muestra que el hombre más grande que nació antes del Nuevo Testamento fue una persona que tuvo grandes dudas. Esto es una advertencia a todos nosotros, porque no me importa quién seas y qué tan lejos has estado con el Señor. Mira, la duda es algo contra lo que tienes que guardar tu corazón. La duda es como la gravedad, y bueno, por medio del empuje y la aerodinámica se puede elevar un avión, pero este avión nunca se deshace de la gravedad. La gravedad sigue allí, solo la superas por medio de la fuerza superior del empuje y la aerodinámica. Pero si apagas esos motores, en el momento en que los apagas comenzarás a caer. Ahora bien, si eres un piloto, sabes que una avioneta puede volar por mucho tiempo planeando, pero cae en el momento que se apagan los motores. Si eres un helicóptero, esta cosa tiene la aerodinámica de una roca. Una vez que las aspas dejan de girar, te aseguro que esta cosa se irá a pique. Es lo mismo con nosotros. Puedes estar caminando con el Señor, las cosas pueden ir muy bien, pero si Juan el Bautista pudo dudar, tú también puedes dudar. Yo podría dudar. Simplemente no puedes quedarte a la deriva. En el momento en que apagues los motores, puede que no te estrelles inmediatamente, pero en el momento en que dejes de ejercer tu fe, la duda siempre está allí, como la gravedad, y empezará a jalarte hacia abajo. Si no tienes un plan para resistirte a esto, serás atraído hacia esta duda. Así que esta es una de las cosas que recibo de Juan el Bautista. Ahora bien, estoy especulando, es mi opinión, pero Juan el Bautista era devoto al Señor. Digo, era celoso. Él solo proclamaba, arrepiéntanse, desafió a los escribas y a los fariseos, los llamó víboras y demás, desafió a Herodes y le dijo que estaba en pecado porque había tomado a la mujer de su hermano. Me refiero a que este hombre era intrépido y este tipo de gente solamente prosperan en el conflicto, disfrutan
en cierto sentido, estar allí, ser la punta de la lanza y hacer todas estas cosas. Puedo imaginar que cuando Juan el Bautista estaba predicando, multitudes venían a él, los bautizaba, él estaba preparando el camino y estaba haciendo aquello para lo que había sido ungido. Estaba hablando en contra de todas estas cosas, aun cuando era rechazado, perseguido y demás. Vaya, era vigorizante para él. Pero tomas a una persona así y la metes en la cárcel durante 6 meses, o 1 año, o 2 años. Puedo imaginarme que esto habría sido peor. Matar a Juan no hubiera sido nada comparado con encerrarlo. Tenía un fuego ardiendo en su interior para anunciarle a la gente que el Mesías venía, y lo habían silenciado y puesto en prisión. No podía predicarle a nadie. Pudo haberle predicado a algunos carceleros o tal vez a algunos de los prisioneros, pero esto era un tormento. Y verás, la palabra dice en Proverbios 13:12 que la esperanza que se demora es tormento del corazón. Cuando estás esperando a que algo suceda y no ves que sucede, esto tiene una tendencia a aplastarte, desanimarte y traer desaliento. Mira, en nuestra nación, ahora mismo en el momento que estoy haciendo estos programas, estamos justo después de las elecciones del 2020. Muchos de los conservadores y cristianos estaban creyendo para que Donald Trump fuera presidente y resultó que Biden es el presidente y podemos debatir si esta fue una elección honesta y demás, pero no obstante, cuando tu esperanza se demora, hace que tu corazón se enferme. Jesús dijo esto en Mateo capítulo 24, creo que es el versículo 12, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Si buscas esta palabra que fue traducida como muchos, literalmente significa la mayoría. Eso es lo que dice la NBI, el amor de la mayoría se enfriará. Creo que la versión en inglés amplificada dice que el amor del gran cuerpo de personas se enfriará. Así que esto no es algo que es raro y que le sucede solo a unas pocas personas. La mayoría de la gente, cuando abunda la iniquidad, tiende a provocar que su amor se enfríe. Y aquí estaba Juan viviendo en una situación en la que había sido silenciado. El gobierno, Herodes, lo había puesto en prisión, lo había silenciado y la iniquidad abundaba a su alrededor. Parecía que lo que Dios lo había llamado a hacer a Juan no se estaba cumpliendo, y es normal que tu amor comience a enfriarse. Así que hay muy buenas lecciones de esto. Incluso antes de entrar a lo que Jesús hizo y cómo respondió, el mismo hecho de que Juan el Bautista pudiera dudar debería ser una advertencia para cualquiera de nosotros de que si apagamos los motores, la gravedad sigue ahí. La duda empezará a arrastrarnos. Necesitamos caminar constantemente en la fe. No hay tal cosa como tomarse unas vacaciones de la fe. Los justos por la fe vivirán. No van de visita, no van de vacaciones, no es una casa de verano, es donde viven. Así es como viven. Y también cualquiera puede desanimarse cuando lo que están viendo con sus ojos no coincide con lo que está pasando en su corazón. La esperanza que se demora es tormento del corazón. Por eso tenemos que luchar en contra de esto. Esta era la situación en la que se encontraba Juan el Bautista. Y dice en el versículo 19 que, y los envió a Jesús para preguntarle, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús les dijo, ahora, observa este término de aquí. Dice en el versículo 21, en esa misma hora sanó a muchos de enfermedades. Y respondiendo Jesús les dijo. Ahora, cuando los discípulos de Juan llegaron y le dijeron lo que Juan les había dicho, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Ni siquiera les contestó inmediatamente. Mira, cuando leí por primera vez esto, me pareció grosero. Ahora, sabía que Jesús no era grosero, solo que no podía entenderlo, no tenía sentido. Parecía que Jesús ni siquiera les dio una respuesta directa al principio. Solo realizó todos estos milagros
Y respondiendo Jesús les dijo: Id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Verás, para mí eso no respondía a la pregunta. La pregunta era: ¿eres tú el Cristo? Y respondió: Ve y dile lo que has visto. Cuéntale estos milagros y será bendecido si cree. No dio una respuesta de sí o no. Cuando vi esto pensé: ¿por qué dijo esto? ¿Por qué Dios respondió de esta manera? Y luego incluso empeora. La confusión que tenía se aumentó cuando leí el siguiente versículo. En el versículo 24 dice: cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir de Juan a la gente. Así que cuando Juan le hizo esta pregunta a Jesús, no la contestó directamente, ni siquiera contestó al principio. Esperó cerca de 1 hora, hizo todos estos milagros, y luego solo dijo: dile lo que has visto y oído, y será bienaventurado si cree en mí. Luego, cuando los mensajeros se fueron, entonces fue cuando Jesús comenzó a decir las cosas que en realidad me hubieran bendecido. La mayoría de nosotros, si estuviéramos en una situación de crisis como en la que estaba Juan el Bautista, le hubiéramos dado a Juan un abrazo, le habríamos dicho algo que lo habría hecho sentirse importante y habría contrarrestado todo lo negativo que había estado viviendo durante 6 meses o 1 año o lo que fuera. Pero Jesús esperó hasta que los mensajeros se fueran para decir estas cosas. Mira lo que dijo: ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Y claro que esta era una declaración sarcástica. Lo que estaba haciendo era tratar de mostrar cuán poderoso era Juan el Bautista, cuán ungido estaba por Dios para que las multitudes fueran al desierto. ¿No fueron las cañas por las que salieron al desierto? Porque las cañas habían estado allí por miles de años y nunca se había visto que multitudes salieran al desierto. La razón por la que salieron no fue para ver el paisaje, para ver las cañas o el desierto, fue para ver a un hombre que ardía por Dios. Verás, por lo regular digo que si ardes por Dios, el mundo vendrá a verte arder. Y esto fue lo que sucedió con Juan el Bautista. Él estaba ardiendo, proclamando cosas y anunciando que el Mesías había venido, que el tiempo había terminado, había llegado, el reino de Dios estaba aquí en la tierra, y fue un mensaje tan positivo que preparó el camino para Jesús. Verás, las profecías del Antiguo Testamento de Malaquías decían que el Señor levantaría un profeta en el espíritu y poder de Elías, y que él prepararía el camino para que el Señor no llegara e hiriera la tierra con una maldición. La forma en cómo está expresado implica que si la gente no hubiera estado preparada, entonces no hubieran estado preparados para la venida del Mesías. Jesús no podría haber venido y en lugar de traer la salvación, podría haber maldecido la tierra. Pero Juan el Bautista marcó una gran diferencia, preparó a la gente y cuando el Mesías realmente apareció, los envió a todos detrás de Jesús. Por eso no tuvo que gastar tiempo juntando a las multitudes. Juan el Bautista juntó a las multitudes, preparó el camino e hizo grandes cosas. Juan era un poderoso hombre de Dios y Jesús aquí lo está honrando. Está diciendo estas cosas que lo hubieran bendecido. Si hubiera estado en duda e incredulidad o luchando con la incredulidad, preguntándome si había hecho lo correcto, escuchar al hombre más importante de la nación, en realidad desde el punto de vista de la Biblia, la persona más importante que jamás haya existido, Dios manifestado en carne, escucharlo decir estas cosas que te elogiaban a ti, vaya, eso te hubiera edificado, te habría animado. Y me preguntaba, ¿por qué esperaste hasta que los mensajeros se fueran para empezar a elogiar a Juan? Continúa diciendo, ¿mas qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras blancas? He aquí los que tienen vestidura preciosa y viven en deleites, en los palacios de los reyes están. En otras palabras, no era por causa de la ropa elegante de Juan. La Biblia dice que estaba vestido de pelo de camello y un cinto de cuero alrededor de sus lomos. Comía langostas y miel silvestre y tenía barba. Me imagino a Juan comiendo miel, con la miel pegada en la barba y una langosta por aquí. Era todo lo contrario a la moda.
pero no era por su gran ropa de lujo, sus zapatos de charol, su traje de 3 piezas, esta ropa de lujo, su peinado, lo que causaban que la gente saliera. Lo que Jesús estaba haciendo era decir estas cosas sarcásticamente. ¿Qué fue lo que atrajo a decenas de miles, tal vez cientos de miles de personas al desierto? ¿Fue el paisaje? ¿Fueron las ropas elegantes? ¿Todas las técnicas hollywoodenses de Juan el Bautista? Claro que no. En el versículo 26, ¿mas qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí os digo, y más que un profeta. Qué cosa poderosa que el Dios Todopoderoso diga que Él era más que un profeta. Y luego dice en el versículo siguiente, este es de quien está escrito, he aquí envió mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Vaya, esto es asombroso. Juan el Bautista era el profeta más grande que había vivido hasta ese momento. Eso incluye a Moisés, Abraham, David, Elías, Eliseo, Jeremías, Isaías, Ezequiel, a cualquiera de los grandes profetas del Antiguo Testamento y la forma en que Dios los usó. Y Juan el Bautista, por la propia boca de Jesús, fue el más grande de todos ellos. Si esto era lo que Jesús sentía por Juan, ¿por qué no dijo estas cosas mientras los mensajeros de Juan estaban allí y podían regresar y decírselo? ¿Sabes lo que esto hubiera hecho? Si el hombre más importante de la nación, en realidad del mundo, la atención de todos estaba en Jesús, estaba atrayendo multitudes a seguirlo. Si alguien como él empezara a felicitarte, ¿no te habría edificado y animado? Digo, Juan el Bautista estaba en prisión y creo que parte de la razón por la que comenzó a dudar fue porque tenía esta creencia de que cuando el Mesías apareciera, traería el reino en ese mismo momento. Jesús trajo el reino, pero era un reino espiritual. Él no va a establecer su reino terrenal hasta su segunda venida. Pero si lees todas las profecías del Antiguo Testamento, por ejemplo, si leyeras Isaías capítulo 61, que dice, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. En realidad lo que acabo de citar está en Lucas 4, creo que en el versículo 18, era Jesús citando Isaías 61. Pero Jesús no citó eso en Lucas capítulo 4, se detuvo. Ahora sabemos que el día de venganza no vendrá hasta la segunda venida del Señor. Pero en el Antiguo Testamento, la primera y la segunda venida del Señor estaban combinadas. Muy rara vez se ve algo que lo divida. Así que si solo lees el Antiguo Testamento, pareciera que cuando el Mesías llegara, sanaría a los ciegos, liberaría cautivos, haría todo esto y traería juicio. Y la típica creencia judía se puede ver en el capítulo 24 del libro de Mateo, cuando sus discípulos le preguntaron acerca de cuándo iba a establecer el reino. Ellos creían que iba a suceder allí mismo, durante su primera venida. Por eso Juan el Bautista, y creo que todos los judíos, esperaban que el Mesías no solo viniera y trajera redención, sino que también esperaban ser liberados del dominio romano. Cuando esto no sucedió, algunos de ellos se confundieron y creo que Juan el Bautista se preguntó, ¿eres realmente el Cristo? Vaya, se me acabó el tiempo. Continuaré con esto en los programas de la siguiente semana. Esto es muy importante, todo lo que te estoy compartiendo. Así que me gustaría animarte a que por favor adquieras este libro. También tengo una guía de estudios y DVDs. Nuestro presentador te dará más información acerca de cómo puedes obtener estos materiales. Y por favor, llama o escribe hoy y adquiere esta enseñanza. Gracias por ver nuestro programa La Verdad del Evangelio con Andrew Wommack. Esperamos que hayas sido bendecido por la enseñanza de hoy. Andrew está ofreciendo la enseñanza Introducción al Cambio sin Esfuerzo, una introducción a la serie El Cambio sin Esfuerzo, como un regalo gratuito para ti hoy. Esta oferta está limitada a un libro de bolsillo gratuito por hogar y descarga digital gratuita para países fuera de los Estados Unidos. Me gustaría informarte que ahora tenemos mi libro, Cambio sin Esfuerzo, traducido al español.
Este es solo un pequeño folleto de 50 páginas que lo explica. Es nuestro regalo para ti. Solo te animamos a dar lo que puedas. Pero independientemente de lo que envíes, te lo enviaremos gratis con franqueo pagado. Y te diré, esto casi suena demasiado bueno para ser verdad, pero es absolutamente cierto que la obra de Dios es como una semilla. Y si la plantas en tu vida, te cambiará sin esfuerzo. Contáctanos hoy mismo para recibir tu libro de bolsillo gratuito o la descarga digital de Introducción al Cambio sin Esfuerzo. El Cambio sin Esfuerzo también está disponible como libro, USB y álbum en DVD. Puedes recibir esta enseñanza y muchos otros recursos en español visitando nuestro sitio web en awmi.net/español o llamando al 719-635-1111. Los asociados de Andrew están dando donaciones para ayudarlo a transmitir su nuevo programa en español a los hogares del habla hispana. Las enseñanzas de Andrew y los programas de televisión están siendo traducidos para hacer que llegue la palabra de Dios que cambia la vida en el idioma español. Si tú has sido bendecido por este ministerio, te pedimos que consideres convertirte en un asociado de Andrew Wommack Ministries en awmi.net/español. Gracias por tu generosidad y esperamos escuchar de ti hoy. Me complace que no solo tengamos mi programa traducido al español, sino que también puedas llamar y recibir oración. Tenemos ministros que orarán contigo en español. Puedes ver un número en tu pantalla al que puedes llamar y podemos ayudarte de cualquier manera. Queremos orar contigo y ayudarte a recibir lo mejor de Dios. Así que anota ese número, llámanos y permítenos orar contigo hoy. Así que la verdad no le importaba. Era lo que él sentía. Y es lo mismo que mucha gente hace ahora. Hay mucha gente que sabe que no todo el mundo está en contra de ellos, saben que no todo está mal, pero se sienten así y solamente dejan que sus sentimientos los dominen. Y la forma en cómo tratan de lidiar con esto es que buscan que alguien venga a acariciar su ego, que les diga algo y que les den un abrazo. Y de nuevo estoy diciendo que Dios te encontrará donde estás. Y hubo un tiempo, esta historia que te conté acerca de cómo el pastor Bob Nichols vino y me buscó entre esas 2,000 personas, me abrazó, me animó y me bendijo. Recibí eso. No estoy en contra de esto, pero puedo asegurarte de que he crecido desde entonces. Esto fue cuando era muy joven en el ministerio y la palabra de Dios no me estaba influenciando como debería. Dios me encontró donde estaba y me dio lo que necesitaba. Pero hoy en día, gloria a Dios, no tengo necesidad de que alguien venga a abrazarme cada vez que algo va mal en mi vida. He llegado al punto donde la palabra de Dios me ha fortalecido y aquí es a donde Dios quiere llevarte. Creo firmemente que la razón por la que el Señor no dijo todas estas cosas positivas sobre Juan el Bautista mientras sus discípulos estaban allí para que pudieran oírlo y luego ir a decírselo a Juan, era porque Jesús respetaba tanto a Juan que no iba a darle una respuesta emocional que pudiera durar un día o una semana. Lo llevó de regreso a la palabra de Dios. La fe viene por el oír la palabra. Jesús lo remitió a la palabra en lugar de darle algo emocional